pero qué bueno tenerlos aquí. Y como les digo yo, los de los miércoles son los que van al cielo. Son los fieles que van al cielo. No, no se crea. Pero me quedé únicamente para recordarle y darle este aviso. El domingo, o sea, dentro de 3 días, el domingo vamos a tener 2 situaciones. La primera, vamos a estar festejando nuestro 4.º año como Pacto Vivo. 4.º año Pacto Vivo. Parece, híjole, ha estado peleado, pero ahí vamos, el Señor de nuestro lado. Y para festejar el aniversario, vamos a tener algo que nosotros le llamamos Café con Fe. El Café con Fe es el mismo servicio que ustedes ya conocen. Vaya, vamos a tener alabanza, vamos a tener palabra, vamos a tener ministración. Pero también vamos a tener café y también vamos a tener un panecito para que durante la prédica, durante el mensaje, puedan tomarse un café, un panecito y podamos compartir. Vamos a poner mesas, vamos a quitar esta organización de auditorio y vamos a poner mesas para poder tomar nuestro cafecito con pan mientras disfrutamos del otro pan de vida que va a ser el mensaje del domingo para festejar nuestro 4.º aniversario. Parte de que hagamos esto de Café con Fe es para que usted invite a alguien, invítelo a un café, dígale, vente, te invito a un café. Mira, es algo diferente. Ahora, usted no se asuste porque vamos a romper el esquema. Mire, yo les explicaba, en el primer Café con Fe que hicimos de hace algún tiempo, lo dejamos de hacer por cuestiones de la pandemia y otras situaciones. Pero yo les explicaba, en el cristianismo primitivo, cuando los primeros apóstoles empezaron a predicar, a convertir a la gente a los caminos de Cristo, así era como lo hacían. Se reunían en una casa, desayunaban, comían, tenían una comida y durante esa comida celebraban la cena del Señor, pero compartían los alimentos. Era lo que hacían, se reunían a comer y ahí alguien empezaba a darles testimonio, alguien empezaba a enseñarles. Así que no se asuste, o sea, no vamos a hacer algo raro, a lo mejor diferente para estas épocas, pero va a ser algo muy bonito. Así que invite gente, va a ser un buen tiempo y la vamos a pasar muy bien. Así que no deje de venir el domingo tampoco. ¿Ok? Y bueno, ahora sí los dejo con la pastora. Gracias, el pastor. Es que ahí traemos un cotorreo el pastor y yo, porque hay un programita que salía en un noticiero que se llamaba Terapia Intensiva. ¿Y sí lo han visto? Sí. Entonces con Nicasio, gracias hija, con Nicasio y el doctor Netas. Sí, por favor. Entonces siempre le dice, ¿cómo cree el pastor? Entonces digo el doctor, entonces así estoy yo con el pastor. Gracias el pastor. Y el gracias la pastora, o sea, es un chiste ahí de que nos agarramos del doctor Netas. Deberíamos de hacer unos videitos que dijeran el pastor Netas. Estaría chido, ¿no? ¿No? Dani, es para que me digas, sí, vamos a hacer algo diferente. Oiga, déjeme le digo que ya estamos por terminar el ayuno. Voy a verles las caras a todos. A ver quién está ayunando. Usted no se me asuste, no sabían del ayuno. No se me asusten. Pero los demás sí, estábamos ayunando por ustedes. Amén. ¿Cómo les está yendo en el ayuno? ¿Ha estado pesadón, no? ¿O nomás a mí me pasa? Que me muero de hambre.
Realmente ha sido algo muy bonito este ayuno, realmente ha estado lleno de así, sub y bajas y demás, pero hemos permanecido y ya nos faltan poquitos días, así que el domingo prepárese para romper el ayuno, terminar el ayuno. Amén. Vamos a tener ahí unos pastelitos que está haciendo, bueno, todavía no, va a ser Erika Campos y su hijo, que es chef. Déjeme le digo que Erika tiene un negocio de gorditas deliciosas, para que la busque ahí en los grupos de WhatsApp y le pida gorditas, pero qué bárbara. Bueno, ella va a hacer los pasteles, vamos a vestirnos de gala, vamos a vestirnos de fiesta, porque el Señor nos permite cumplir un día más haciendo su obra, un día más haciendo su obra. Y eso nos da mucha emoción, porque ya le hemos platicado muchas veces cómo el Señor nos llama. Hace un poquito más de 11 años nos llama al pastorado, y cómo hace 4 años pues nos dice: órale, ya estuvo bueno de estar ahí nomás, póngase a trabajar en serio. Que sí trabajábamos, pero esto es otra cosa, No es lo mismo apoyar una obra que levantar una obra. Y déjeme le digo que cuando nosotros salimos de la iglesia donde nos congregábamos, obviamente los pastores desde el día 1 que llegamos ahí nos preguntaron: ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Porque ustedes traen un ministerio pastoral. Y pues, ¿qué vienen a hacer? Pues venimos a apoyar, venimos a trabajar. Y ahí estuvimos muchos años sirviendo y trabajando, y ya cuando Dios marca el tiempo, el pastor habló con el pastor, oró por nosotros, nos bendijo, y tuvimos que irnos sin decirle nada a nadie. Dejamos gente que discipulamos por muchos años, amigos, etcétera. Tuvimos que irnos en silencio. ¿Por qué? Porque no íbamos a dividir una obra, porque una obra no se abre, no se hace dividiendo otra. Amén. Porque en el reino sumamos, multiplicamos, no restamos. Entonces, iniciamos con nuestros hijos. Gene se suma poquito después porque andaba viviendo fuera de la ciudad, no creo que fuera de los caminos del Señor. Y éramos nomás nosotros y las hermanas bancas, las sillas. Pero fue un tiempo muy hermoso. Entonces, ver cómo la iglesia va creciendo y ver cómo vamos avanzando, pues eso llena realmente de gozo nuestro corazón. Amén. Y bueno, hemos estado hablando sobre los cambios. La semana pasada estuvimos hablando sobre los cambios, sobre la importancia de cambiar, o por qué tenemos que cambiar, o como me decía ese joven la semana antepasada: ¿y quién dijo que yo tengo que cambiar? No. Entonces hoy vamos a hablar sobre un nuevo propósito en nuestra vida, sobre las cosas que generan el cambio en nuestra vida, y vamos a hablar sobre la obediencia. Amén. Cierre sus ojos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre de la gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesús, ponemos esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, que sea sellada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sea puesta por obra. Padre, que cada palabra, Señor, sea entendida, explicada de la manera correcta, que no quede ningún eslabón suelto, que no quede una duda, Señor, sino que tú seas, por medio de tu Santo Espíritu, hablando, operando en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Déjeme, le digo que ya estamos también trabajando en en el Congreso Mujer Resplandece, en el quinto, ¿cuántos llevamos? Quinto con este. Quinto Congreso Mujer Resplandece. Y oiga, el primer congreso que hice, pues no sé ni cómo lo hice. Gracias a Dios que es Él y no yo. Pero yo estaba bien emocionada, yo creo que fueron como 5 personas y yo no cabía. Y el año pasado casi 100, ¿verdad? Y lo hicimos virtual. Y el año antepasado fueron como 60, 70 mujeres y fue glorioso. Este año no vamos a traer gente de fuera por la situación de los vuelos y de que no nos lo vayan a cancelar ahí en el momento. Van a ser puras pastoras, pero la mayoría son profetas. Así que va a haber mucho rompimiento. Ya estamos orando para que realmente haya rompimiento en las mujeres, pero yo le voy a dejar esta primicia. Yo creo que ya el domingo vamos a tener los boletos, pero yo quiero que usted, mujer de impacto, mujer que se congrega en Pacto Vivo, no pague su boleto. Así que yo le voy a dar 5 boletos para que usted los venda con sus amigas. Son 5 conferencias las que vamos a tener, puras profetas. Solamente Marisol, que es licenciada en psicología y consejera bíblica, ella no es profeta, aunque sí tiene el don profético, pero todas nos movemos en lo profético. El costo del boleto son 200 pesos, así que para lo que usted va a recibir realmente es una mínima inversión. Entonces, si usted vende 5 boletos, su boleto va a estar totalmente gratis. Amén. Porque la idea es que podamos bendecir a otras mujeres y la idea es que podamos también traer a otras mujeres. Así que échele cuentas cuánto le sale cada conferencia. Son 200 pesos, son 5 conferencias. Y aquí le vamos a dar unos regalitos que ya estamos ahí preparando para que también se lleve. Amén. Aparte de un libro que siempre entregamos con los resúmenes y lo más importante de cada conferencia, para que usted pueda repasar y pueda tener lo más importante de cada conferencia cuando ya haya terminado el congreso. Y bueno, esta noche yo quiero decirle que el asunto de cambiar, el asunto de dar frutos, el tema de la obediencia es muy importante. Y realmente oro en el nombre de Jesús para que en su corazón haya una nueva motivación para permanecer en el amor de Cristo. Hoy en la mañana estaba en consejería, una de las consejerías de hoy en la mañana, y la persona con la que estaba hablando está en Houston y me decía: pastora, con mucho dolor en mi corazón puedo ver cómo la gente cristiana se ha enfriado en medio de la pandemia. Puedo ver cómo no han permanecido en el amor de Cristo a causa del dolor que se ha venido, a causa de la ansiedad que hemos tenido, a causa de haber perdido sus trabajos. Cómo la gente no ha permanecido a causa de que se han cerrado los templos y la gente está en línea y se acomoda la gente. Cuando nosotros iniciamos, nos toca prácticamente empezar a pastorear en medio de la pandemia. Y hablábamos con otros pastores y nos decían: si pastorear no es fácil, menos en medio de la pandemia. Menos, créame, menos en medio de la pandemia. Y empezamos
con esta situación de la pandemia y todo el mundo corrió a las casas y era necesario y debíamos de hacerlo, porque la palabra de Dios nos dice que el sabio ve el peligro y se esconde, y el necio pues va y se asoma, ¿verdad? Va y se pone. Entonces era un tiempo para bajar la movilidad y teníamos que bajar la movilidad. Todos teníamos que cooperar, igual que ahora todos tenemos que estar con nuestro cubrebocas y estarnos cuidando constantemente. Pero nosotros como familia nos propusimos el no faltar a la iglesia los días que teníamos que hacer los servicios. Y yo venía, estábamos en otro edificio, íbamos, aunque tuviera que dar consejerías por Zoom, por videollamada, por donde fuera, pero yo estaba ahí en mi oficina. Y dábamos los servicios desde aquí. Yo creo que solamente 2 veces lo hicimos desde la casa. Una vez porque dieron un toque de queda, recuerda que hubo unas semanas que dieron como una especie de toque de queda, y la segunda vez porque no teníamos luz en el templo. Esas fueron las únicas 2. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el ser humano se acomoda muy rápido y se nos olvida tan rápido lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida de tal manera que si Dios dice espera, yo me acomodo, y en vez de esperar empiezo a ser perezoso, porque el ser humano es así. No lo estoy señalando, solamente le estoy explicando por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer en el amor de Cristo. Nuestras acciones, amados, son el resultado de lo que tú y yo encontramos atractivo, de lo que tú y yo encontramos valioso, de lo que tú y yo encontramos digno de amar. ¿Me estoy explicando? Tú y yo actuamos en base a lo que amamos, a lo que nos gusta, a lo que percibimos como amor, lo que percibimos como satisfacción, lo que percibimos como placer también. Nosotros actuamos en base a lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces en nuestro actuar caminamos solamente viendo cuál va a ser el beneficio que vamos a obtener. La obediencia verdadera, amados, es el resultado de disfrutar la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Cuando estamos en la alabanza y que estamos realmente metidos en la alabanza y que no te importa si el de enseguida está gritando y si llora y si le salen los mocos y si tose, porque hay una psicosis, hay una psicosis, y hasta uno cuando tose dices, ay, es que me atraganté con la saliva. No van a salir corriendo todos. Pero tose uno, inmediatamente se tensa todo el ambiente, porque hay una psicosis. ¿Sí? Ciertamente tenemos que cuidarnos, y si traemos síntomas, pues obviamente no vamos a andar ahí infectando a todo el mundo. Pero el asunto de la verdadera obediencia es disfrutar la presencia de Dios, es disfrutar la presencia de Cristo. Cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la predicación, cuando estamos en la oración, cuando estamos en el ayuno, es disfrutar la presencia de Dios. Porque ayunar para nosotros tiene que ser un beneficio enorme y poderoso, porque por medio del ayuno empieza a venir la revelación. Empieza a venir la revelación, y Dios quiere revelar sus secretos. A veces cuando leemos la Biblia no entendemos nada, pero empezamos a ayunar y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude,
y leemos un pedacito, leemos un libro y wow, ¿cuántas veces leí esto y no lo entendía? Por ejemplo, yo he leído muchas veces Números porque Dios me ha hablado mucho sobre números. Y ahora que ya voy en Números, la semana pasada iba en el Éxodo, ya voy en Números. Fue para mí tan impresionante el lunes que empecé a leer el libro de Números y me encuentro con una parte que he leído N cantidad de veces, pero no lo había visto de esta manera. Y Dios me mostraba cómo en medio de todas las situaciones que el pueblo de Israel en desobediencia le hizo, Él permaneció fiel en su amor. Eso ya lo sabemos todos. Pero hubo una parte que a mí me conmovió mucho y realmente me dolió el corazón. Cuando el pueblo de Israel manda a los 2 espías y solamente 10 dicen que no debemos entrar ahí y 2 apoyan el entrar a la tierra prometida y los otros 10 dicen que no, el pueblo le cree a los que dicen que no y no le cree a los 2 que dicen que sí. Entonces ellos se oponen a entrar a la tierra prometida porque se los iban a comer los gigantes. Y a mí me dolió el corazón porque Dios dice: está bien, si no quieren entrar a la tierra prometida, no van a entrar. Y la mayoría, bueno, más bien todos los adultos mueren en el desierto. Entonces, cuando yo leía eso, yo podía sentir el amor de Dios diciendo: voy a respetar que quieres ser desobediente, aunque eso te cueste la muerte. Yo no podía parar de llorar. Yo no podía parar de llorar porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Y a lo mejor lo decimos constantemente, pero Dios respeta cuando alguien quiere ser desobediente y simplemente lo deja, como al pueblo de Israel. Era su pueblo. El pueblo de Israel es su pueblo. Y si al pueblo de Israel lo dejó en sus deleites, en sus delitos, eso mismo puede hacer con todos. Por eso es tan importante que nosotros permanezcamos en su amor. Que cuando nosotros nos equivoquemos porque vivimos en esta carne, inmediatamente entremos en justicia. Entrar en justicia significa entrar en el perdón, ofrecer el perdón y perdonar y pedir perdón también. Si yo me equivoco, que el Espíritu Santo me redarguya inmediatamente para yo poder corregir aquello que hice. Si yo me equivoco y decir: perdóname, metí la pata. Y si alguien me ofende, yo ser, como dice el pastor, inofendible y perdonar inmediatamente. Eso es entrar en justicia. Eso es entrar en justicia. Cuando la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Todos estamos esperando la añadidura, pero no entramos en justicia. Entonces necesitamos ser obedientes. Yo le he platicado ahorita al pastor, porque usted no sabe cómo batallé para hacer este tema. De veras no tiene una idea. Yo empiezo a trabajar en oración desde mañana para lo que Dios quiera venir a traerles la semana que entra. Y yo me pasé la semana en blanco. Pues seguí haciendo mi devocional, seguí orando, seguí leyendo la Biblia. Y todo lo que leía, como que no encontraba cómo hilar. Y yo le decía al Señor:
yo no me voy a parar ahí porque yo qué voy a decir, si tú no me terminas de dar la idea completa, yo no me voy a parar ahí. Yo no puedo, yo sola no puedo. Yo no quiero venir a darle una conferencia. Yo quiero venir a darle una palabra que así como estruja mi corazón, también estruje el suyo y lo haga cambiar. Pues al final del final, porque así le gusta al Señor, Él metió todo en la licuadora y dijo obediencia. Y de veras es de los pocos mensajes que he batallado tanto para hacer, porque por lo general fue así como si estuviera pintando una pintura, pero en especial batallé mucho. Obedecer, amados, no es hacer lo correcto. Pero eso es contradictorio, ¿verdad? Obedecerle a Dios no es hacer lo correcto, es amar lo correcto. Fíjese qué diferencia. Usted en el mundo puede pensar que obedecer es hacer lo que está bien, obedecer las leyes, obedecer las reglas. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que para poder obedecer tenemos que amar lo correcto, amar lo que ama Dios. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra obediencia, pensamos que es algo en contra de nuestra voluntad. Obedecer en el mundo significa dejar de hacer lo que nosotros queremos por hacer lo que alguien más quiere. ¿Estamos más o menos ahí? Sí, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo muy, muy duro. Los judíos cuando estaban en los campamentos nazis tan terribles, ellos tuvieron que obedecer las reglas. ¿Sí? Tenían que comer lo que los alemanes les daban, tenían que desvestirse en medio de toda la gente, tenían que hacer cosas, vejaciones, cosas tremendas que iban en contra de sus principios y en contra de su moral y en contra de toda la humanidad. Pero tuvieron que obedecer. No estaban amando lo que estaban haciendo, estaban repeliendo eso, sin embargo tenían que obedecer o les costaba la vida. Nosotros como hijos de Dios no obedecemos porque nos vayamos a caer en pecado. Obedecemos porque amamos a quien nos da las reglas para hacerlo. Obedecemos porque amamos al Dios que hizo las reglas. Obedecemos porque amamos lo que Dios ama. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, una persona que haya obtenido una herencia, pero esa persona no le gusta seguir las reglas, no le gusta obedecer las reglas. Y para poder cobrar la herencia, dice ahí que tiene que utilizar un banco. Y en el banco le dicen, usted tiene que traer esta tarjetita y tiene que aprenderse un NIP de 4 números. Y no se lo dé a nadie, porque le van a sacar sus millones de dólares que tiene ahí en el banco. Y la persona puede decir, oiga, pero pues si es mi dinero, pues ya me lo heredaron, ¿por qué no me lo da? No, porque aquí en la cláusula fulana de tal dice que tiene que hacer uso del banco. Y esa persona no quiere seguir las reglas. No le va a quedar de otra más que seguir las reglas para poder disfrutar de la herencia. Tú y yo no podemos hacer lo mismo que hace el mundo. No podemos sujetarnos a las reglas de Dios para obtener la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú y yo, por amor a Dios, obedecemos, por amor a Dios permanecemos en medio de cualquier circunstancia, no por la herencia, porque es mucho más lo que recibimos de Dios todos los días
Entonces nosotros tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Acompáñame por favor ahí a Santiago 1:2. Cuando nosotros amamos lo que debemos amar, hacemos lo que debemos hacer. Cuando amamos a Dios, hacemos lo correcto. Por eso el perdón es tan importante. La palabra de Dios dice que perdonemos a aquellos que nos ofenden para que Dios nos perdone a nosotros, ¿no? Entonces, si yo amo a Dios, no me va a costar trabajo perdonar a quien me ofendió. ¿Me estoy explicando ya un poquito mejor? Sí, si yo amo a Dios, a mí no me va a costar trabajo perdonar, porque lo que yo no quiero es separarme de Dios, sino hacer su voluntad en amor, no por medio de la ley, sino en amor. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a distintas pruebas. Tú y yo somos humanos y a veces no respondemos a la presión o a los problemas de la manera más correcta. A veces en medio de las pruebas lloramos, nos enojamos, renegamos, porque somos humanos, ¿sí? Pero de manera sobrenatural, cuando tú y yo entendemos el amor de Dios sobre nuestras vidas, de manera sobrenatural es que podemos actuar en medio de las dificultades como Dios quiere que actuemos. De manera sobrenatural, no porque esté en nosotros. En nosotros está renegar, en nosotros está quejarnos, en nosotros está maldecir, en nosotros está esa substancia, esa esencia. A los niños no se les enseña a portarse mal. A los niños desde pequeñitos se les enseña a portarse bien. ¿Sí o no, mamás? Siéntate bien, mastica bien, no hagas esto, no hagas lo otro, no te subas acá, no te subas allá, bájate. Al esposo también se le enseña a portarse bien. No es cierto. Sí, a los niños no se les enseña a portarse mal. Ya lo traen. Y unos se portan más mal que otros, pero ahí tendremos que orar. Entonces, nosotros no vamos a reaccionar de buenas a primeras como Dios quiere que reaccionemos hasta que comprendamos y entendamos su magnífico amor sobre nosotros. Y cuando entendamos ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario, es cuando nosotros vamos a poder cambiar. Porque el cambio no es así como Lupita D'Alessio, ¿no? Hoy me levanté con ganas de cambiar, voy a hacer mis maletas. ¿Sí? ¿Se saben esa canción? Hoy voy a cambiar, voy a hacer mis maletas. No, así no funciona. El cambio viene de la sobrenaturalidad de Dios. Si yo decido cambiar, yo voy a poder cambiar un cierto tiempo, ¿sí? Pero si Dios empieza a transformar mi mente y Dios empieza a permear su amor en mí, el cambio va a ser permanente, a largo plazo. Y en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, en medio del desierto, yo voy a permanecer en gozo. Mire, yo le he contado cantidad de veces el proceso que yo viví, en el que durante 11 años Dios me enseñó a tener fe, y una fe inquebrantable. Créame que fue una fe inquebrantable. Muchas veces no había ni recursos ni manera de que yo fuera atendida. Y es más, ¿sabe una cosa? Los doctores no daban con lo que yo tenía. Simplemente no daban. Y todos los días me levanté pensando y diciéndole a Dios: gracias, gracias porque hoy es el día de mi milagro. Gracias porque hoy es el día de mi milagro.
El día del milagro fue el año pasado, el 22 de noviembre. Y hoy en la mañana le decía yo al pastor, ¿cómo fue Dios impresionante? Porque cuando yo tenía el tiempo de la cirugía fue cancelada por falta de insumos en el hospital. Y todos estábamos orando por ese tiempo y había muchas pastoras hasta Argentina orando por ese tiempo. Y ya estaba la pastora ahí en la sala de cirugía y le dicen, ¿qué cree? Se canceló su cirugía por falta de insumos. Vas para afuera. Hablamos con el cirujano y el cirujano dijo, hoy a la 1:00 p.m. voy a conseguir una fecha. Déjeme le digo una cosa. Yo no había conocido un doctor, y menos un cirujano, que se aventara ese tiro. De veras. Él consiguió una nueva fecha para la siguiente semana o los siguientes días, no recuento cuántos días fueron, pero consiguió otra fecha y esa era la fecha que Dios había establecido. Eso fue un milagro, ese fue el primer milagro. Ese fue el primer milagro de una cadena de milagros con esa cirugía. El otro fue la recuperación. Y ya el resto usted ya se lo sabe. Pero Dios me enseñó de una manera sobrenatural a enfrentar las situaciones, incluso los desiertos, incluso los diagnósticos contrarios totalmente a lo que yo esperaba y a lo que yo quería. Contrarios totalmente, me enseñó de una manera sobrenatural a resistirlos. Y yo quisiera que usted, en medio de cualquier situación, realmente experimente el gozo de Dios. Realmente, en medio de una situación difícil, usted pueda levantar sus manos y adorar al Dios Altísimo. Porque aunque usted vea la situación negra, verde, amarilla, como la vea, el Señor tiene el control. El Señor tiene el control. Lo más difícil es que nosotros lo hagamos nuestro Señor. Todos aquí hemos hecho la oración de fe. Amén. Pero yo quiero preguntarle, ¿todos aquí le han dicho a Jesús, toma el control de mi vida? Sé mi Señor, toma el señorío de mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida, que seas tú y solo tú mi amo. Que usted sea un esclavo, una esclava de Jesús. No es igual, ¿verdad? Sin embargo, Él debe de ser nuestro amo, porque en este mundo podemos tener muchos amos. Incluso las cosas y las bendiciones se pueden convertir en un amo para nosotros. Dios quiere que tú recibas esa herencia que Él tiene ya preparado para ti, sin que esa herencia haga que te pierdas. Sin que esa herencia sea tan importante o sea más importante que Él. Porque cuando tú seas el mayordomo que Él diseñó y recibas lo que Él tiene para ti, tú vas a poder recibir aún más y más y más y más de parte de Dios. Porque siempre estamos pidiéndole, quiero más de ti, quiero más de ti. Y yo creo que en medio de una situación difícil estamos clamándole a Dios desde las entrañas por una respuesta. Y cuando recibimos esa respuesta, volvemos a la caja del acomodo. Y hacemos un llamado de oración, de ayuno, y no todo el mundo atiende. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me está siguiendo a dónde lo quiero llevar? Yo he visto cómo Dios me ha dado la capacidad de responder de una forma que yo jamás podría.
Y yo quiero que usted en medio de cualquier situación también responda como usted jamás pensaría que puede responder, de una manera sobrenatural, porque la vida de un hijo de Dios es sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural y nuestra vida no puede ser natural, tiene que ser sobrenatural. Las respuestas vienen del cielo de una manera sobrenatural. Y usted debe de sorprenderse por lo que Dios tiene para usted. Cada día tiene que estar maravillado de lo que Dios puede mover alrededor de usted. Mire, yo hace muchos años estábamos pasando por una situación económica bien complicada, que de veras que si no hubiera estado Dios con nosotros nos hubiéramos rajado, así se lo digo. No hubiéramos podido continuar ni siquiera como familia. Muy difícil, muy complicado. Y yo recuerdo que una pastora de Cuauhtémoc dijo, y yo llegué al Walmart y yo le dije al Señor, necesito 2,500 pesos. Le estoy hablando hace un chorro de años, era un chorro de dinero, y ahorita también. Quiero 2,500 pesos para comprar el mandado. Y en ese entonces, ¿sabe con cuánto compraba yo el mandado? Para 5 hijos, mi esposo y yo, con 300 pesos a la semana. No me pregunte cómo, porque fue sobrenatural. Y los alimentaba y eran adolescentes. Y ella dijo, y de repente en el aire iban volando unos billetes de 500. Y yo volteé al cielo y dije, ¿qué tengo que hacer yo para que me pase eso a mí también? De veras, no tenía con qué darle de comer a mis hijos. Y yo también dije, ¿qué tengo que hacer para que eso pase? Y luego pensé, estaba haciendo aire y a alguien se le salieron de la bolsa. Son de alguien. Yo pensé muchas cosas en mi cabeza. En mi cabeza no podía entender cómo pasaba eso. En esa misma semana alguien me pagó una factura y yo traía 500 pesos en la bolsa. Y el Señor me dijo, entrega todo lo que traes. Ay, no voy a llorar. Entrega todo lo que traes. Y yo, como no iba a dar el diezmo, ni la ofrenda, ni nada, porque nomás tenía 500 pesos, dejé mi bolsa en mi camioneta. Y antes de que pasaran el alfolí, el Señor me dijo, traes 500 pesos en la bolsa, entrégalos. Y yo peleé unos momentos con el Señor y le dije, es lo único que tengo para mi familia. Y me dijo el Señor, entrégalos, confía en mí. Salí corriendo, agarré los 500 pesos y los fui y los metí al alfolí. Y sentí una paz y sentí un gozo que yo no se lo puedo explicar. Y nunca se me va a olvidar, porque fue tan claro lo que yo oí. Y para esto a nadie le decíamos la situación por la cual estábamos pasando. ¿Y sabe por qué no le decíamos a nadie la situación que estábamos pasando? Porque la gente nos decía, los hermanos nos decían, es que están en pecado, por eso están viviendo lo que están viviendo. Y yo le voy a decir una cosa, no solamente los procesos vienen a nuestra vida cuando estamos en pecado, cuando Dios nos está formando, vienen los procesos más pesados. Así que usted no se atreva nunca a decirle a ningún hermano, te pasa lo que te pasa porque estás en pecado. Eso déjeselo a Dios. Eso déjeselo a Dios. Si uno de sus hermanos aquí en la iglesia está pasando por alguna situación, usted tiene el suficiente corazón para extenderle la mano. Y si no puede, si no tiene, venga con nosotros y entre todos lo ayudamos.
porque no podemos andar haciendo eso. Entonces a nadie le decíamos lo que estábamos pasando, ni nadie nos decía cómo íbamos a salir de esa situación. Pero el Señor lo estaba formando desde los cielos. Al día siguiente ya no tenía yo cómo ir a comprar nada, ¿está de acuerdo? Ni siquiera poner gasolina. Al día siguiente, en la mañana, salgo a sacar la basura. ¿Y qué cree que había en la puerta de mi casa? Una súper despensa de Sam's. Cajas habían afuera de mi casa. ¿Quién las dejó? Dios las dejó. Y me acuerdo tanto que hasta le dije a nuestra hija la mayor: mi amor, mira el champú que usamos, el que nos gusta, para los chinos, ya no tengo chinos, el jabón de la ropa que nos gusta. Eso solamente lo hace el Señor, amén. Eso solamente lo hace el Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo me aferro a esos 500 pesos? No obtengo la herencia que Él tenía para mí, para mi casa. ¿Sabe cuánto nos duró ese mandado? 3 meses. 3 meses. Los 500 pesos no me hubieran durado ni un día. A veces no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces nosotros consideramos que nuestras ideas y nuestras decisiones son mejores y más grandes que las de Él. Pero tú quizá tengas hoy una lucha muy fuerte. Quizás no estás viendo avance en tu vida. Quizás este ayuno pues no te está moviendo nada, o aparentemente sientes que no te está moviendo nada. Quizás sientes que te has esforzado mucho y sigues estancado. Pero esta noche yo vengo a decirte que si tú te enfocas en Jesucristo, si tú pones tus ojos viendo a Jesús y lo obedeces, lo imposible será posible en tu vida. Lo imposible será posible en tu vida. Si tú te enfocas en Jesús, si reconoces al amado, si reconoces su amor a pesar de tu desobediencia, a pesar de tu infidelidad, a pesar de todo, reconoces el increíble amor de Dios sobre tu vida, lo imposible será posible para ti. Amén. Yo hubiera estado brincando, Yo los oigo así como que no los oigo mucho. Si les vuelvo a decir, si tú te enfocas en Jesús, lo imposible será posible en tu vida. Amén, agárrelo, agarre esa palabra y diga: esa palabra es para mí. A causa de ese amor es que tú y yo somos obedientes. Acuérdese que ya no se va a dejar que el enemigo le robe la palabra. La palabra de Dios dice una y otra vez que si nosotros caminamos en sus caminos, Él no nos va a dejar. Así que si usted se enfoca en Jesucristo y camina detrás de Él, viendo al invisible, Él no lo va a dejar, no lo va a abandonar. Por lo tanto, aquello que usted piensa que no es posible en su vida, será posible. Amén. Hay un autor de un libro, bueno, de hecho fue el primer misionero en China, se llama Hudson Taylor, y él dice que es más santo quien más tiene a Cristo. Fíjese bien, la palabra de Dios dice que usted y yo somos santos a causa de Cristo, ¿sí? Y constantemente estamos orando por santidad. Señor, queremos ser santos. Y a veces pensamos que ser santos es dejar de hacer el pecado. Y sí, pero entre más Jesús tenemos en nuestra vida, menos trabajo nos va a costar dejar el pecado. Y no va a tener que esforzarse tanto como si lo hace al revés. A causa de su amor, somos
desmedidamente bendecidos. A causa de su amor somos desmedidamente bendecidos. Si amamos nuestra reputación, si amamos nuestra imagen, si amamos el descanso, si amamos los placeres, eso nos va a separar de Dios y nos va a meter en una caja de confort, en una caja donde va a ser muy difícil salir, aunque sea de cartón o de papel, porque nos separa del Señor. Pero si nosotros amamos aquello que Dios ama y amamos a Dios, no por lo que nos dé, sino por lo que Él es, nuestra vida realmente va a ser transformada. Acompáñeme a Romanos 7:15 y ya me voy a ir apurando. Dice su palabra, dice el apóstol Pablo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ninguno de nosotros vive sin responder a un amo, a algo que amamos. Ninguno de nosotros vive sin responder a una necesidad o a un deseo o un anhelo. Todos respondemos a eso. Yo puedo contarles muchas historias de lo que vivo en la consejería y he escuchado a gente, afortunadamente de esta iglesia no, pero he escuchado a gente que dice: es que yo no puedo dejar de hacer tal o cual cosa. Y yo les pregunto: ¿y el amor de Cristo? Bueno, es que Cristo me va a perdonar. Usted no puede estar santificando el pecado. Usted no puede decir: como yo confieso mi pecado, ya estoy libre. No, usted tiene que aborrecer el pecado. Usted tiene que ser enemigo de ese pecado y por amor a Dios santificar su vida. Yo no le digo que ande levitando, ni que ande vestido con sepulcros blanqueados. No. Yo le digo que usted sea una persona íntegra, que sea congruente, que si usted se dice cristiano, realmente sea de Cristo y Cristo more en usted. Y si no lo ha logrado, no se preocupe, hoy es el día para empezar. Hoy es el día para empezar. Para nosotros todos los días son el día del perdón, porque Dios es tan maravilloso y misericordioso que nos perdona todos los días, ¿verdad que sí? Pero nos perdona para que vayamos cambiando por amor. Y por amor yo ya no quiero ofenderlo, por amor yo ya no quiero hacer lo que estaba haciendo. Romanos 6:16 nos dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pacto vivo, ¿no se dan cuenta que uno se vuelve esclavo de lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y aquí en Romanos 6:18 dice: porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Como le contaba de Números, del libro de Números, y le contaba ahorita sobre el pueblo de Israel que decidió no entrar a la tierra prometida. Y el Señor decidió entregarlos a sus deleites, a sus apetitos. Todos somos controlados por aquello que amamos. Por lo tanto, la clave para comenzar a obedecer es que primero cambie lo que nosotros estamos amando. Si yo amo más que a Dios, a mi esposo, pues primero tengo que cambiar mis prioridades. Para poder amar a mi esposo de una manera sana, sin controlarlo, tengo que primero amar a Dios, para poder tener un amor sano para con mi esposo y mis hijos. Me estoy explicando. Tengo que cambiar mi enfoque, tengo que cambiar mi manera de pensar y amar lo que Dios ama. Y comenzar por cambiar lo que amo
a lo que tengo que amar correctamente. Obedezco a Dios porque quiero más de su amor o porque quiero sus bendiciones. Y tengo que cambiar esa manera de pensar. Obedezco porque amo a Dios, primero, y sin pensar en las bendiciones, sin pensar en la herencia. Cambio mi manera de pensar. ¿Sí? El fruto, amados, es el resultado, es el regalo de vivir como Jesús. Es experimentar el mismo nivel de gozo que experimentó el hombre más maravilloso que ha pisado la tierra, el hombre más extraordinario. Nosotros debemos de experimentar ese gozo si realmente seguimos a Jesús. Dios quiere que tengamos el mismo nivel de felicidad que Jesús tuvo. Dios quiere que tú y yo disfrutemos del gozo que Jesús tuvo aquí en la tierra. Dios quiere que seamos grandemente bendecidos y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que hizo todo lo que existe, todo lo que va a existir. Dios quiere que tú seas prosperado, pero su palabra dice, pero primero que prospere tu alma, primero que prospere lo que está acá adentro, primero que ames lo que yo amo, dice el Señor, para cuando yo te entregue la herencia, tú no te pierdas. Tú no ames la herencia, sino ames al que te da la herencia. Amén. Disfrutar a Jesús nos permite disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha dado, pero sin que éstas nos esclavicen. Porque Dios desea que disfrutemos todo lo que Él ha creado. Primera de Timoteo 6, versículos 17 al 19 dice: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, sino que pongan su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú tienes es necesario que lo disfrutes. Sí, lo que Dios te da es necesario que lo disfrutes. Si tú tienes un trabajo en el que te va muy bien, pero no disfrutas, entonces no viene de Dios, no es una bendición de Dios. Tú tienes que disfrutar lo que Dios te da. Isaías 3:10 dice: díganle al justo que le irá bien, que le irá muy bien y comerá del fruto de su trabajo. O sea, ahí hay una bendición y también una promesa. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Versículo 18 dice: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos